eh, Yo voy a estar ocupada, ¿no? sí, quería conocer si es que todos autorizan a que grabemos esta sesión. Por favor, se necesita la autorización. Yo autorizo. Yo también. Elizabeth autoriza. Em, Ya. Y los demás, por favor, nos avisan. Ya, muy bien. Entonces, bueno, son las 3:08. Yo creo que 2 minutitos más, dijimos, ¿no es cierto? Y a Yamira también autoriza. Sharon Niña, autoriza. Bueno, todo mundo. Sí, quiero compartir pantalla, ¿cómo sería? verás, te vas abajo de la pantalla Sí. y hay una como ventanita con una flecha que dice Present Now. Ah, ya. Bueno, cuando, ya. ¿Sí lo viste? Sí, sí. Sí, Your entry screen. perfecto. Ya. Entire screen. Ya, Okay. great. So how often do you speak English, Elizabeth? Never. Don't tell me that. With your daughter. Do you speak English with your daughter? No. No. Español. No. Español puro. Bueno, son las 3:09, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos para asistir a esta conferencia y bienvenida a Elizabeth Bravo, quien obtuvo su licenciatura en la Universidad Católica. Desde ese tiempo nos conocemos y luego hizo su PhD en Aberdeen. ¿Estoy bien? Aberystwyth. Aberystwyth, en Inglaterra, hace algunos... Hace 30 años. Hace muchos años. 30 años. Sí, Qué bestia. 30 años. En ese tiempo no habían muchos PhDs en Ecuador. Elizabeth ha venido trabajando, haciendo investigaciones, fue profesora en la Universidad Salesiana y es miembro fundadora de la organización en pro del medio ambiente, Acción Ecológica. Entonces, vamos a escucharle a Elizabeth con su conferencia sobre transgénicos. Y bienvenida, Elizabeth, y bienvenidos a todos. Y por favor, si es que todos pueden apagar su micrófono, van escribiendo las preguntas, si desean, las escriben en el chat, y luego, cuando Elizabeth haya terminado su conferencia, vamos a hacer un conversatorio. Y entonces ahí vamos a ir respondiendo o conversando entre todos sobre este asunto tan interesante como es el de los transgénicos. Bienvenida, Elizabeth, Gracias, y muchas pero gracias. no sé cómo hacer la presentación. A ver, déjame intentar de nuevo. A ver. A ver. Es que no he usado nunca este sistema. Antes. De Google, no es difícil, verás. Abajo, hazle a veces como que se apaga esto que dice conferencias. Ya, estás compartiendo. Pero Excelente. ¿se ve una presentación que tengo? No. Ahorita estamos viendo el perfil. Quiero ver algo que diga. Dice Presentation Elizabeth. Los demás que tú colocaste que querías compartir, ¿no es cierto? Pero no se ve la presentación. Una que dice transgénicos. Al momento, Ahí al se momento, ahí estoy viéndome yo en tu pantalla. Transgénico, excelente. Sí se ve. Ya se ve. Muy Perfecto. bien. Ahí se ve, transgénicos. Sí, Bueno. Sí. Bueno, buenas tardes. Sí. Gracias, Alina, por invitarme a compartir con ustedes este tema. Yo quisiera saber, no sé, ustedes son alumnos de botánica, ¿no? Y alumnas de botánica. No sé cuántos sepan de transgénicos. La verdad es que yo no quería
detenerme mucho en cuestiones más técnicas sobre cómo se hacen los transgénicos, pero si quieren profundizar en eso, lo podemos hacer en rato del conversatorio. Solamente quería hacer una introducción corta señalando que para, para hacer un transgénico, lo que se hace es, o sea, la esencia del transgénico es que contiene información genética de otro organismo. Entonces, por ejemplo, para hacer un transgénico, se aísla cemento de ADN o material genético de un ser vivo, que puede ser virus, bacteria, un vegetal, animal o incluso genes humanos, y se introduce un material hereditario de otro, con el que no tiene ninguna relación. Yo quisiera poner como ejemplo el maíz, el llamado maíz BT, del que voy a hablar más adelante con profundidad. Esto es un maíz en el que se le ha insertado genes de una bacteria, genes tóxicos de una bacteria. Se llama Bacillus thuringiensis, por eso se le conoce como BT. Y le confiere a la planta, en este caso al maíz, la capacidad de tener propiedades insecticidas. Es una planta insecticida. Entonces, obviamente, las leyes de la naturaleza, las leyes naturales no permitirían que haya un intercambio genético de ese tipo, ¿no? Aunque se dice con frecuencia entre las personas que definen a los transgénicos, ¿no? Que no soy yo, que cuando se elabora un transgénico es lo mismo que sucede en la naturaleza. De hecho, por ejemplo, durante esta pandemia tuve un debate con un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y él decía, pues en este debate, que siempre ha habido transgénicos porque siempre ha habido intercambio genético. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora que está tan de moda hablar de virus, por ejemplo, nosotros tenemos un alto porcentaje, un 4% por lo menos, de material viral en nuestra información genética. Y también tenemos información genética de bacterias. Pero esos son procesos que ocurren naturalmente y que han sido seleccionados a través de miles de años de evolución. En cambio, con la transgénesis se hace de manera artificial, se hace muy poco tiempo, y son genes que de manera natural no tendrían por qué estar en el maíz, en este caso las toxinas de Bacillus thuringiensis. Entonces, para poder posibilitar que ese gen entre en el maíz, se tiene que dar una serie de pasos. Por ejemplo, para introducir el gen de Bacillus thuringiensis dentro del maíz, se necesita un vector. Hay dos mecanismos. El uno se llama biobalística, que es a través de una micro balita se le introduce el gen que se quiere, y el otro es a través de vectores. Y el vector es un plásmido de una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. Y esta Agrobacterium es una planta que produce tumoraciones en plantas, ¿no? Entonces aquí podemos ya comenzar a identificar un primer posible impacto de los transgénicos. Con el fin de comprobar si una planta ha aceptado los transgenes, se usan marcadores genéticos. Este proceso de biobalístico, o el proceso de usar un plásmido de Agrobacterium, se lo hace en cajas Petri, en condiciones de laboratorio. Entonces, más o menos se calcula que cuando se comienzan a hacer los transgénicos, el porcentaje de aceptación de esa transformación genética es muy baja. Entonces, el biotecnólogo que quiere hacer esa transformación tiene que saber qué genes han aceptado la modificación genética y cuáles no. Entonces, se pone el tejido, porque se hace un tejido de plantas, en un medio con antibióticos, y se le incluye genes marcadores en una cosa que se llama cassette de expresión, que tiene varios otros pedazos de ADN, entre ellos estos genes marcadores. Entonces se le pone en un medio con antibióticos o con herbicidas, porque también pueden ser genes con resistencia a herbicidas, y las células que sobreviven en ese ambiente significa que han aceptado la modificación genética. Pero ese pedazo de genes se quedan en el maíz.
Es decir, el maíz, dependiendo de la tecnología que se ha usado, tiene ya incorporada la resistencia a antibióticos o la resistencia a herbicidas. También se añade lo que se llama un gen promotor. Ese gen promotor, el casi promotor universal, es del virus del mosaico de la coliflor, que eh, es un gen, porque ustedes saben que los virus tienen la capacidad de insertarse en el material genético de otro organismo. Entonces, este promotor hace que los genes del virus puedan expresarse, por ejemplo, en los seres humanos, como está pasando ahorita con el COVID, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el promotor es que logra burlar los mecanismos de defensa que puede tener un organismo para impedir que los genes de otro organismo se expresen en su genoma. Entonces, se utiliza este promotor universal para que los genes de la bacteria Agrobacterium se expresen en el maíz. Entonces hay otros segmentos de genes y muchas veces hay otros segmentos de ADN que han entrado por error, que no cumplen una función conocida, y todo eso forma parte del cassette de expresión. Entonces vemos que ya en la elaboración de transgénicos existen una gran cantidad de diferentes tipos de información genética y de diferentes organismos. Tenemos, por ejemplo, un promotor de virus, tenemos marcadores génicos que pueden ser de virus o de otros organismos, perdón, de bacterias o de otros organismos. Los marcadores genéticos, el vector es una bacteria y la información genética que queremos introducir en el maíz, en este caso, es de una bacteria. Entonces es un cóctel de genes el que se introduce en el transgénico. Bueno, como les decía, no voy a profundizar más en esto, si desean podemos hablar después. Más bien lo que yo quería hacer es ver cuál es la situación de los transgénicos en el mundo y en América Latina, porque con frecuencia a nosotros nos dicen que, yo me acuerdo cuando teníamos los debates sobre los transgénicos, sobre todo aquí en el año 2011, 2013 me parece, hubo un fuerte debate en la mayoría de universidades del país, porque el presidente de entonces pidió que se haga un debate sobre los transgénicos, teniendo en consideración que el Ecuador es un país libre de transgénicos. Pero ustedes saben, la Constitución dice que con fines de investigación podrían hacerse algunas liberaciones de acuerdo a la ley de semillas que fue aprobada en el 2017. Pero ya el presidente tenía la intención de comenzar a liberar transgénicos a pesar de lo que dice la Constitución y por eso generó un debate a nivel de universidades. Entonces, lo que decían muchas personas que participaban en estos debates es que nosotros no podemos salirnos del tren de la historia, porque ya en todo el mundo existen transgénicos y nos estamos quedando atrás. Entonces, en esta tabla que les presento aquí, vemos que 5 países son los que dominan de manera masiva la siembra de cultivos transgénicos, de los cuales 4 están en el continente americano. Son Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Aunque hay otros países también en América Latina, como vamos a ver después, que también han adoptado los cultivos transgénicos. Por otra parte, yo me acuerdo que entre los argumentos que se decían para que aceptemos transgénicos era que vamos a solucionar muchos problemas agronómicos, por ejemplo, que los campesinos en el páramo pueden sembrar habas con resistencia a sequías, o perdón, a heladas, que es un problema grave en las zonas andinas. Sin embargo, en este cuadro vemos que existen solamente 4 cultivos que se cultivan masivamente, es decir, el 99% de la superficie mundial sembrada con transgénicos son soya, que es el principal cultivo, cubre el 90% del área global. De acuerdo a datos de 2017, no tengo datos más actualizados, eran 94.1 millones de hectáreas a nivel global. Le sigue el maíz, representa el 30,7% del área global, más o menos son casi 60 millones de hectáreas. Luego tenemos el algodón, 13% del área global con 24.1 millones de hectáreas. Y finalmente la canola o colza, una oleaginosa,
que representa el 5.3% del área global con 10 millones de hectáreas. Y el 1% son otros cultivos, como por ejemplo la remolacha azucarera, la alfalfa, la papaya, el zucchini, me parece que es squash, la lina, el berenjena, las papas y las manzanas. Son poquísimas hectáreas sembradas con esto. Bueno, recientemente salió, durante la pandemia, de hecho, salió este libro que se llama Atlas, el agronegocio de transgénicos en el Cono Sur, y aquí encontramos información un poco más actualizada, porque vemos que, aunque en el mapa global de transgénicos se menciona solamente a Brasil y Argentina, prácticamente todos los países de lo que se llama el Cono Sur están sembrando transgénicos en este momento. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Argentina se siembra maíz, soya, algodón, papa, alfalfa y cártamo en pequeñas cantidades, ¿no? Y vamos a ver luego las empresas que están atrás de esos cultivos. En Brasil tenemos 85 eventos transgénicos. Un evento transgénico es, por ejemplo, el tipo de transgénicos que se siembran. La mayoría de eventos transgénicos son de maíz, porque de soya hay pocos. Entonces, en el caso de Argentina teníamos 61 eventos, en el caso de Brasil 87, 85, y son soya, maíz, algodón, eucalipto, está aceptado, pero todavía no se siembra, al igual que la caña de azúcar, que está aprobada, pero no se siembra, y el poroto o frijol, que también está aprobado, pero no se siembra. Es decir, básicamente es maíz, algodón y soya. En Bolivia hay 3 eventos y los 3 eventos son de soya. En Paraguay hay 24 eventos eh, y son de maíz, soya y algodón. Y en Uruguay tenemos 19 eventos y son de maíz y de soya. ¿Qué empresas están atrás de estos eventos transgénicos? Vemos que son más o menos las mismas empresas. La primera es Monsanto, que fue comprada recientemente por Bayer, ahora se llama Bayer, de hecho. Syngenta, Syngenta también fue comprada por una empresa china que se llama Chen China, entonces ahora se llama Chen China Syngenta. Down también se unió con DuPont y ahora han formado una empresa que se llama Corteva. Eh, entonces vamos viendo que más o menos en cada uno de los países están las mismas empresas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta Bioceres, es una empresa argentina que tiene inversiones en Bolivia. Tal vez sea interesante mencionarles que, por ejemplo, en el caso de Bolivia y Paraguay, que son países que no tienen salida al mar, ellos exportan sus producciones a Brasil o Argentina y salen por los puertos argentinos o brasileños al resto del mundo. Y la mayor parte de propietarios o sea, de los que se benefician de la siembra de maíz, de soya transgénica en Paraguay y en Bolivia son o brasileños y en menor grado son argentinos. Para decirles otra cosa de América Latina es que a veces se utiliza las condiciones de shock. Hay una filósofa canadiense que escribió un libro que se llama La doctrina del shock, y lo que ella sostiene es que cuando hay condiciones de gran shock, como por ejemplo la pandemia del COVID, los gobiernos y las empresas aprovechan para hacer cosas que no las podrían hacer de otra manera, ¿no? Entonces, en América Latina se ha utilizado la pandemia para tratar de ampliar la frontera de los transgénicos en América Latina. Entonces, por ejemplo, empezando por Bolivia, ustedes ven que solamente hay soya, y la soya se limita a la zona que se llama oriental de Bolivia, que es el Chaco y la Amazonía boliviana. Ahora se acaba de aprobar una norma en la que se quiere ampliar a maíz, teniendo en cuenta que de estos países, Bolivia es un centro de diversidad del maíz. También caña de azúcar, que posiblemente es la caña de azúcar aprobada en Brasil, eh, y trigo, que es un trigo que ha sido recientemente aprobado en Argentina con resistencia a sequías. Entonces se amplía la frontera de transgénicos de esta manera, pero también en otros países, por ejemplo, en Perú se hizo una moratoria de 20 años
tomando en cuenta la gran riqueza genética que tiene ese país. Es uno de los países que tiene más diversidad genética de plantas cultivadas, pero sin que se cumpla ya el plazo de la moratoria, quieren ya comenzar a liberar transgénicos en Perú. En Chile, hasta ahora se ha sembrado transgénicos solamente como semillas. Se llama semilla de contraestación. Por ejemplo, semilla de maíz que se la siembra en el verano chileno para que se la siembre en Estados Unidos en el verano de Estados Unidos. A Chile se le ha escogido como un país para sembrar semillas, para producir semillas, no solamente transgénicas, sino muchísimos tipos de semillas, porque tiene algunas condiciones únicas. En, tiene fronteras naturales, infranqueables. En el oeste tiene el Pacífico, en el norte tiene el desierto más seco del mundo, que es el desierto de Atacama, y en el oeste, al sur, bueno, tiene el Polo Sur, y al este tiene los Andes, que alcanzan su máxima altura en esta zona. Entonces, Chile actúa como una especie de isla, de alto aislamiento, lo que crea las condiciones ideales para sembrar semillas, para producir semillas, perdón. Entonces ahora lo que se quiere hacer es cambiar la norma para que también se pueda producir cultivos transgénicos. Y hay una gran oposición en Chile en ese sentido. En el Ecuador también, a pesar de que somos un país libre de transgénicos, recientemente el IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, llamó a una consultoría para desarrollar una norma armonizada con los países que ya tienen normas sobre bioseguridad, que son básicamente los países que cultivan transgénicos, para aplicarle en el Ecuador. En Guatemala, que también es otro país riquísimo en agrobiodiversidad, también se han aprobado unas normas que están siendo cuestionadas en la Corte Constitucional para introducir transgénicos. Y en Cuba también se pasó una ley en la que se permite ya el cultivo transgénico. Cuba es una potencia biotecnológica, pero sobre todo en el campo de vacunas y de medicina. Y hasta ahora no se había sembrado transgénicos. Bueno, vemos que a pesar de que hay, como veíamos, una gran cantidad de eventos transgénicos en el cono sur, básicamente el 50%, no más del 50%, esos millones de toneladas, esa producción en millones de toneladas, la mayor cantidad de producción en Argentina es soya, aumentando drásticamente de 11 millones de toneladas en 1997, que fue cuando se empezó a sembrar soya en Argentina, llegando a 50 millones de toneladas en el 2019. Y en maíz, en el 1997 había 15 millones y ahora, ahora se cosecha 50 millones de toneladas de maíz. En Brasil también vemos que ha aumentado la cantidad de producción de soya y de maíz. Podemos decir, para no analizar el caso de todos los países, que los transgénicos se han multiplicado de manera exponencial en el cono sur, hasta el extremo que la empresa Syngenta, en una propaganda que hacía, le llamaba la República Unida de la Soya, o soja, como le dicen en el cono sur. Bien, es interesante señalar que muchos de los cultivos transgénicos en el cono sur entraron de manera ilegal y luego fueron legalizados, aplicando la ley de los hechos consumados. Entonces, por ejemplo, en Argentina sí entraron de manera legal en 1996, al igual que en Uruguay. Pero en otros países como Brasil, Paraguay y Bolivia tuvieron un muy buen periodo de cultivo ilegal. Y luego, por ejemplo, en Brasil, cuando subió Luis Ignacio Lula da Silva, hizo una autorización vía una medida que se llama medida provisoria, y luego se legalizó. En Paraguay en el 2004 se legalizó y en Bolivia en 2005, pero se había estado cultivando transgénicos con anterioridad. Esto es interesante para analizar el caso del Ecuador, porque el Ecuador es un país libre de transgénicos, como ya habíamos dicho, pero Acción Ecológica, junto con otras organizaciones, hemos hecho un monitoreo desde el año 2011 para ver la presencia de
de cultivos transgénicos y en el año 2015 detectamos la presencia de soya transgénica. Volvimos a hacer otro monitoreo en el 2018 y volvimos a encontrar soya transgénica. Entonces, posiblemente las semillas vengan de Bolivia porque sería el clima más parecido al que encontramos en la provincia de Los Ríos. Y lo que nosotros nos tememos es que se quiera aplicar también esta norma de hechos consumados. Es decir, ya todo está inundado de transgénicos, ya tenemos que permitir. Hemos hecho de maíz y hasta justamente el día antes de que se declare la cuarentena, hicimos el último monitoreo de maíz en la provincia de Los Ríos y en la provincia de Manabí y no hemos encontrado transgénicos, pero de soya sí hemos encontrado. En este cuadro vemos cuál es el porcentaje de toda el área que se siembra a nivel mundial, el porcentaje de transgénicos. Entonces vemos que lamentablemente en el caso de la soya, el 78% de lo que se siembra en el mundo es transgénico. El otro porcentaje posiblemente es lo que se siembra en la China, porque aunque la China es un importantísimo importador de soya para mantener su planta avícola y porcícola que vamos a ver después, ellos producen soya no transgénica porque la soya es un alimento muy tradicional en la China, ¿no? Cuando vamos a un restaurante chino siempre vemos primero la salsa de soya y muchos otros productos basados en la soya, ¿no? Pero básicamente de los grandes productores de soya, la mayoría ya producen solamente transgénicos. Del algodón, el 76% es transgénico. De hecho, por ejemplo, en los países donde ya entra el algodón transgénico, lo que se ha denunciado es que desaparecen las semillas convencionales. Eso pasó, por ejemplo, en Paraguay, cuando ingresó el algodón transgénico. El caso de la canola es del 29% porque gran parte de la canola se produce en Europa y en Europa no están prácticamente autorizados los transgénicos. Y el maíz tenemos el 30% porque el maíz es un cultivo muy tradicional en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina, pero también se produce en otros países como el África, como en la misma Europa. Entonces, todavía, a pesar de la gran cantidad de transgénicos que hay de maíz transgénico en el mundo, todavía existe un 70% que no es transgénico. Ahora, otra de las cosas que se dice es que los transgénicos nos van a ayudar a resolver casi todos los problemas que enfrenta la humanidad. Por ejemplo, en el caso que nos decían del Ecuador, hablaban de resistencia a heladas. Sin embargo, tenemos que entender que los transgénicos lo que hacen es actuar sobre características que están determinadas por un solo gen, no características que están determinadas por muchos genes. Entonces, por ejemplo, no existe ningún transgénico que aumente la productividad de un cultivo, porque la productividad está determinada por algunos genes, en algunos casos, pero también está determinada por las prácticas agrícolas, por los tipos de suelo, por la asociación de cultivos que se haga, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de características genéticas y no genéticas que determinan muchas de las características de una planta. Por ejemplo, la resistencia a heladas, la resistencia a sequías, en muchos casos está determinada por un conjunto de genes, no solamente por un gen. Entonces, en ese sentido, es muy difícil desarrollar genes exitosos que tengan muchas características. Entonces, lo que tenemos en el mundo está resumido en esta tablita. El 47% de los cultivos transgénicos son tolerantes a herbicidas, solamente tolerantes a herbicidas. El 12% son resistentes a insectos, es decir, son cultivos BT del que hablamos hace un momento, ¿no? Son cultivos que tienen insertado estas toxinas de Bacillus thuringiensis. Y un 41% se llaman transgénicos con genes apilados. Significa que en el mismo transgénico se incorporan genes de resistencia a herbicidas y genes de resistencia a insectos. Por eso dice tolerante a herbicidas más BT. Entonces, si sumamos
los transgénicos que son tolerantes a herbicidas y tolerantes a, con genes apilados, tenemos que el 88% de toda la superficie mundial son genes que resisten a herbicidas. Entonces, podríamos decir que dos cosas de este porcentaje. La primera cosa es que los herbicidas forman parte del paquete tecnológico de los transgénicos. Y la segunda es que los transgénicos existen porque es un negocio que está controlado por las mismas empresas que manejan el negocio de los agrotóxicos. Si volvemos a ver esta tablita de América del Sur, vemos, por ejemplo, que Monsanto es el que elabora el Roundup, que es la marca registrada con la que elabora glifosato. Syngenta es el primer productor mundial de herbicidas. Dow DuPont, o sea, Corteva, es también productor de semillas y de herbicidas. Entonces vemos que el negocio de los transgénicos se complementa con el negocio de los herbicidas. Apenas menos del 1% tienen otras características como por ejemplo resistencia a virus. También se ha trabajado, por ejemplo, con resistencia a hongos. Aquí en el Ecuador, por muchos años, en Aizpoch se ha estado tratando de producir banano con resistencia a la xilatoca negra, que es un hongo. Y hasta ahora no sabemos los resultados de esa investigación. Bueno, yo por lo menos no sé los resultados de esa investigación. Entonces, esa bala mágica que va a resolvernos los problemas de la humanidad y agronómicamente se venden para ser vendidos con herbicidas. Ahora, ¿cuáles son algunas características de la agricultura transgénica? La primera característica es que por cada temporada de siembra se tiene que comprar de nuevo las semillas, porque el negocio de las empresas es justamente vender semillas. En el caso de la soya es un poco más difícil porque la soya es un cultivo en el que se puede guardar semillas y se pueden volver a sembrar fácilmente. Ese es un problema que tienen, por ejemplo, las empresas en Argentina, porque como vimos, el primer país donde entraron los transgénicos y de forma legal fue Argentina. Y Argentina tenía una ley de propiedad intelectual que no beneficiaba tanto a las empresas como las leyes que se desarrollaron después en otros países como Brasil o Paraguay. Entonces, en el caso de Paraguay y de Brasil es muy grave que los agricultores que siembran soya transgénica guarden cada temporada, pero en Argentina la ley les permite. Y desde hace muchos años las empresas han tratado de cambiar la ley de propiedad intelectual en Argentina y no han podido. Porque entonces lo que hacen los agricultores es guardar las semillas. Pero ahora hay en Argentina una nueva semilla, por ejemplo, de soya, que es con genes apilados, es decir, también tiene genes BT y también genes de resistencia a glifosato. Entonces, lo que ha hecho la empresa Monsanto, que es la principal, controla creo que el 80% de las semillas transgénicas a nivel mundial, les dice, bueno, si ustedes quieren comprar mis semillas, tienen que firmar un convenio en el que ustedes tienen que primero georreferenciar sus cultivos, tienen que comprar solamente a compradores autorizados las semillas y tienen que vender a compradores autorizados. De esa manera la empresa controla que la cantidad de semillas que compraron son la cantidad de semillas que sembraron y que produjeron. Si es que no responde a sus estadísticas, entonces el comprador autorizado no compra esas semillas, ¿no? Bueno, entonces la primera característica es la venta de semillas. Cada temporada tienen que volver a comprar semillas. Esto va un poco en contra de los principios de la agricultura, porque desde los inicios de la agricultura los agricultores han guardado semillas. La otra es que se profundiza la mecanización. De hecho, por ejemplo, en los grandes campos de soya transgénica, vamos a ver, por ejemplo, una fotografía a continuación. Ya no existe el agricultor, ya no existe el trabajador rural como tal, sino que existe un técnico que maneja una máquina como la que vemos aquí, que está conectada con satélites, se llama agricultura de precisión. Entonces, el satélite le dice cuánto glifosato poner,
cuando, por ejemplo, que le falta algún nutriente, tiene que poner los nutrientes, etcétera, ¿no? Inclusive se siembra desde la máquina. Desaparece la figura del trabajador agrícola y por eso se habla de una agricultura sin agricultores. Es decir, este modelo de producción hace que desaparezca el trabajo rural. Son posibles solamente como monocultivos. ¿Y por qué? Porque la agricultura transgénica facilita las fumigaciones aéreas. Facilita las fumigaciones aéreas con glifosato, por ejemplo, porque hablo de glifosato porque es el principal herbicida que se utiliza en los transgénicos. Si, por ejemplo, yo tuviera un cultivo asociado de maíz y soya, y el maíz no es transgénico, si es que se pasa una fumigación aérea, va a morir el maíz o cualquier otro cultivo que esté asociado. Entonces, tiene que ser solamente el cultivo transgénico. Por otra parte, para que se justifique la inversión de tener la fumigación aérea y tener estas máquinas de siembra directa, se necesita grandes extensiones, si no, no se justifica la inversión. Hay un economista argentino que hizo un trabajo muy interesante en el que demostraba que la inversión solamente se justifica cuando la extensión es muy grande. Y la ganancia que tienen, yo les decía que no aumenta la productividad, de hecho muchas veces disminuye la productividad del cultivo, pero la ganancia está en que disminuye el trabajo rural. Ahora necesitamos pocos trabajadores que se dediquen a las tareas relacionadas con la agricultura transgénica. Entonces aquí está la fotografía que yo les decía, esta es una fotografía del Brasil, donde vemos estas máquinas que están cosechando la producción, ¿no? Vemos que el modelo está diseñado para grandes extensiones y solamente monocultivos. Yo he visitado los campos, por ejemplo, de los ríos, cuando estábamos haciendo el monitoreo del maíz transgénico, del maíz, para ver si había maíz transgénico. Y aunque, por ejemplo, en la provincia, en el cantón de Ventanas, Mocache, son zonas maiceras, y uno ve a lo lejos solo maíz, maíz, pero cuando uno ya entra a las propiedades de los pequeños productores, porque ahí son pequeños, vemos que aunque son monocultivos, siempre tienen frijol, generalmente tienen alguna cucurbitácea, por ejemplo, unas calabazas, generalmente tienen animalitos, gallinas, porque la gallina le ayuda con las heces a darle un poquito más de fertilidad al suelo. Este modelo no permite nada de eso, porque las fumigaciones aéreas no lo permiten, y este modelo tan mecanizado también impiden que haya ningún otro cultivo. Todo otro cultivo que esté de más es considerado una maleza, inclusive a veces la soya puede rebrotar en periodos que no son de siembra y se convierten en una maleza. Bueno, vamos a ver a continuación más adelante cuáles son algunos de los problemas de este modelo. Otro problema es que se incrementa el uso de plaguicidas. Brasil es el segundo productor de transgénicos en el mundo, de soya transgénica, es el segundo productor y el primer exportador. Y vemos aquí cómo desde el año 2012 Brasil se transformó en el primer consumidor de plaguicidas a nivel mundial. Y vemos que el principal cultivo es el glifosato, ¿no? Porque el glifosato es, como decía, la mayor cantidad de cultivos transgénicos son resistentes al glifosato, tanto en el caso de la soya como del maíz y del algodón. Pero además, como el cultivo transgénico es un poco débil, porque tiene la modificación genética le hace que sea un poco más débil que otros cultivos, tiene que aplicar otros herbicidas. Por ejemplo, el mancozeb, aquí se llama mancozeb, en Brasil le dicen mancozebe, es un fungicida, porque la soya transgénica es muy susceptible a hongos, especialmente a la roya de la soya. Yo participé en la elaboración de un libro sobre Syngenta, que ahora es en China, como les decía, y estábamos viendo información que producía la propia empresa. Entonces, en el informe a los accionistas decía Syngenta que ha tenido ganancias extraordinarias gracias al surgimiento de la roya de la soya en el Cono Sur.
Entonces, y había otro elemento muy interesante que decía Singenta, y es que debido al uso continuo de la aplicación de glifosato, surgían super malezas, es decir, malezas resistentes al glifosato. Entonces, podía entrar Singenta con otros herbicidas a destruir a las super malezas que estaban invadiendo los campos de soya, incluida la misma soya cuando ésta emergía en época que no era de siembra. Entonces, por ejemplo, el 2,4-D es otro de los herbicidas que se utilizan una vez que el glifosato ha fallado. De hecho, ahora ya hay soya y maíz resistente a 2,4-D y a otros herbicidas. Entonces, la conclusión que sacábamos en el caso de Syngenta es que Syngenta lucra de los fracasos de Monsanto, porque el hecho de que hayan supermalezas por el modelo transgénico es un fracaso de Monsanto, y el hecho de que la soya se haga más susceptible a enfermedades virales, fúngicas, también es otro fracaso del modelo de Monsanto. Entonces es como una reacción en cadena, y por eso es que mutuamente las empresas se apoyan. Ahora, ¿cuál es el problema del uso tan alto de herbicidas y de otros químicos como vimos? Este es un mapa de Argentina donde se pone las zonas donde más se siembra soya transgénica y las zonas que tienen mayor cantidad de cáncer. Y vemos que más o menos coinciden la cantidad de cáncer con las zonas de mayor concentración de cultivos de soya. Es un problema muy grave el de las enfermedades en Argentina. Hay un médico en la Universidad de Rosario, que es casi el corazón de los transgénicos en Argentina. Además, es por donde sale toda la producción de soya, no solamente de Argentina, sino como veíamos también de Paraguay y de Bolivia. Y él hace un relevamiento sanitario, le llama, de todas las poblaciones que tienen menos de 10.000 habitantes. Entonces hace una especie de censo y él mira la gran cantidad de enfermedades ligadas a los agrotóxicos, como es cáncer, linfomas y otras enfermedades como hipotiroidismo, como por ejemplo lupus. Y entonces vemos la relación entre el modelo transgénico y el incremento de enfermedades. En este cuadro vemos que entre más cantidad de tierra está entregada al agronegocio, mayor cantidad de herbicidas hay y mayor cantidad de intoxicados hay. Entonces vemos cómo la cantidad de intoxicados ha subido desde el año 2007 al año 2013. Es importante mencionar que el Instituto de Investigaciones del Cáncer, la Agencia de Investigaciones del Cáncer de la OMS, en el año 2015 calificó al glifosato como un posible cancerígeno para seres humanos. Antes la OMS le había clasificado como un no cancerígeno para seres humanos, pero luego de una revisión, este instituto produce unas monografías de diferentes productos, entonces produjo la monografía del glifosato y encontró que era un posible cancerígeno, que es un pasito antes de que sea comprobado cancerígeno, pero lo que sí encontró es que era un causante, ya con seguridad, de un tipo de cáncer raro que se llama linfoma no Hodgkins. Entonces, a partir de esto, en Estados Unidos los abogados, varios grupos de abogados, comenzaron a investigar a las personas que tenían esta enfermedad. El primer caso fue este caso de Johnson, un señor Johnson. Él era un jardinero del estado de Nueva York que trabajaba para colegios públicos y no sé, la autoridad educativa de California decía que las malezas de los colegios tenían que ser eliminadas con glifosato. Entonces él pasó 30 años usando glifosato hasta que le dio linfoma no Hodgkins. Presentaron un juicio en la Corte de California y la Corte determinó que la empresa debe pagar por daños punitivos de $39 millones. A partir de eso,
Esta cifra está ya desactualizada porque son muchos más los casos que están presentados y ya no contra Monsanto, sino contra Bayer, porque como les dije, Bayer compró Monsanto. Eh, en Estados Unidos existe una figura que se llama acción de clases, que significa que si, por ejemplo, el señor Johnson ganó un caso, todos los que están sufriendo el mismo dolencia relacionada con el mismo mal, es decir, en este caso por el uso del glifosato, pueden acogerse a la clase. Y hubo recientemente, creo que un acuerdo extrajudicial que funciona en Estados Unidos por 10.000 millones de dólares. Y Bayer aceptó porque si no la empresa iba a quebrar por la gran cantidad de juicios que se le presentaron. Esto para decirles que el glifosato es un compuesto sumamente peligroso. Quería hablarles ahora de manera un poco más específica del maíz. En el año 2018 habían 59 millones de hectáreas sembradas en el mundo, que representaban el 30% del total global. El 5,5%, 5.5 millones son resistencia a herbicidas, perdón, a insectos, 5,6 millones resistencia a herbicidas y 47,8 millones con resistencia a herbicidas y a insectos, es decir, el 81% del total cultivado. Ahora, ¿por qué el maíz es de especial preocupación en el tema de transgénicos? Porque el maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro de domesticación es Mesoamérica, pero que a pesar de ello podríamos decir que todo el continente es un centro de diversidad del continente. Entonces aquí yo presento un cuadro eh, sobre la cronología del cultivo del maíz. Los registros más antiguos son obviamente de México, del estado de Guerrero, que fue registrado. Esos datos son más o menos, porque nunca son datos definitivos, pero yo les puse un promedio de lo que decía este artículo de Piperno. Más o menos se encontró hace 9.800 años los primeros indicios de maíz, aunque el proceso de domesticación pudo haber empezado unos 2.000 años antes. El maíz es el cultivo más domesticado, más en el que se ha tenido que hacer más trabajo para obtener lo que es ahora. Imagínense que el maíz venía de una espiga y se transforma en lo que es, ¿no? Entonces hubo muchísimo trabajo humano. En Tabasco se encontró hace 6.900 años. En Panamá, que está bastante lejos de México, se encontró en diferentes partes de Panamá hace 6.900, 6.800, 6.200 años. En Colombia también se ha encontrado el hallazgo más antiguo en el Caquetá Medio hace 8.100 años. En el Ecuador, en el sitio de Las Vegas, en Santa Elena, se encontró más o menos hace 8.000 años ya maíz, aunque agricultura es anterior, ¿no? Porque en el sitio de Las Vegas, en Santa Elena, se han encontrado los primeros indicios de cultivo de plantas del continente, ¿no? Pero maíz hace 8.000 años. En Morona, Santiago, hace 5.500 años, ya en Amazonía. En Brasil, se ha encontrado en la Amazonía de Brasil hace 3.500 años y tan abajo como Uruguay hace 4.300 años. Entonces, el maíz ha estado con nosotros como continente americano hace muchísimos años. Podríamos decir que toda América Latina es centro de diversidad del maíz. Es un cultivo de gran importancia cultural y con gran riqueza genética. Aquí les he puesto ya la portada de este libro que se llama Hijos de Maíz, que es un libro que elaboré yo con el apoyo de mucha gente de América Latina, que recoge todas las tradiciones, las historias, recetas de cocina, formas de manejo del maíz, leyendas sobre el origen del maíz, que están presentes en casi todas, desde Canadá hasta Argentina y Chile, hay tradiciones relacionadas con el maíz. Y vino acompañado de un CD con música del maíz de todo el continente. Esto para decirles la importancia que tiene el maíz en nuestra cultura americana. Ahora, ¿cuál es el problema del maíz? El maíz que no tiene la soya. La soya es una especie que no tiene polinización abierta. El maíz sí. Entonces, el peligro de que haya polinización abierta es que se produzca contaminación genética.
Entonces, por ejemplo, se ha visto que al ser una especie de polinización abierta, el polen de maíz puede permanecer viable por 24 horas. Con vientos lentos y moderados puede dispersarse en altas concentraciones a 1 metro de la fuente, que no es mucho, ¿no es cierto? A 60 metros llega el 2% de toda la carga de polen, a 200 metros del 1,1% y a 500 metros del 0,5%. Ahora, con vientos fuertes puede llegar a 180 kilómetros, pero cuando es transportada por insectos puede viajar varios kilómetros. El problema es que el polen transgénico puede contaminar cultivos convencionales, cultivos de maíz criollo y nativo. Como vimos, hay una gran cantidad de variedades nativas. O sea, si es que es un cultivo tan importante en América, hay una gran cantidad de variedades criollas y nativas en el continente. Otra reflexión que yo les quería hacer es que, por ejemplo, 0,5% parece muy poco, pero cuando hablamos de millones de hectáreas sembradas con este cultivo, el 0,5% ya no es tan poco. Entonces, el peligro de contaminación transgénica es el principal peligro de los cultivos de maíz. Y cuando nosotros hacíamos el estudio que les decía sobre la posible contaminación en el Ecuador, que felizmente no encontramos, hicimos una publicación y encontramos que se ha encontrado contaminación transgénica en algunos países de América Latina. El primero fue en México y fue un gran escándalo cuando se encontró que en México, que es la cuna del maíz, había maíz, o sea, que estaba contaminado con maíz transgénico porque ustedes saben que en México hay mucha migración a Estados Unidos y como los campesinos son siempre curiosos, están siempre innovando, habían traído semillas de Estados Unidos o también se les entregaba maíz en programas de ayuda alimentaria. Los campesinos sembraban y luego el polen volaba, ¿no? Entonces he encontrado muchísimo maíz transgénico o contaminado con transgénicos en México. También se han hecho estudios, por ejemplo, en Perú. Se ha encontrado contaminación en Perú, se ha encontrado contaminación en Brasil, muchísima. También en Uruguay, en el caso de Uruguay es maíz convencional. En el Ecuador hicimos creo que en 11 provincias y hemos continuado haciendo nuestros monitoreos y hasta ahora no hemos encontrado contaminación transgénica. No significa que no haya, pero en todo caso no hemos encontrado. Pero eso es uno de los graves problemas que tiene el maíz y el maíz transgénico. Bueno, aquí un poquito sobre los cultivos BT, porque en el inicio prácticamente todo el maíz que se sembraba era BT, ¿no? Entonces ya dijimos que son manipulados con la bacteria Bacillus thuringiensis, que es una toxina de insectos. A los insectos les destruye el tracto digestivo y las bacterias BT, las bacterias Bacillus thuringiensis, han sido utilizadas en control biológico de plagas en agricultores orgánicos, sobre todo en Europa. Entonces las empresas dijeron, bueno, si es que se utiliza como control biológico, significa que esta bacteria tiene algo de interés y comenzaron a desmenuzarla y encontraron que esta bacteria tiene una gran cantidad de toxinas BT. Todos los eventos transgénicos de maíz que les hablaba antes, BT, provienen de Bacillus thuringiensis. Entonces tienen insertados varios diferentes tipos de toxinas BT en la misma planta. Ahora se han hecho varios estudios sobre el peligro de los cultivos BT. Por ejemplo, uno de los que a mí me llamó más la atención es que fue un estudio hecho en Canadá. Se hizo un estudio en un río, me parece que era, en un ecosistema de agua dulce. Y este ecosistema de agua dulce estaba cerca de un sembrío de maíz BT. Entonces ellos estudiaron a un mejillón y encontraron transgenes de BT en las branquias, en las glándulas digestivas y en las gónadas. Posiblemente estos pedacitos de
transgenes BT entraron al mejillón vía ingestión de microorganismos. ¿Qué es lo que significa esto y cuál es la importancia de este estudio, que luego se hicieron otros, ¿no? Es que los transgenes BT pueden ingresar en las cadenas tróficas. Así como el DDT fue retirado porque se encontró que entraban en las cadenas tróficas y se magnificaba y se llegó a encontrar inclusive en la leche materna, lo mismo está sucediendo con esas toxinas BT. Hubo un estudio, no sé si lo tengo aquí, no, en Noruega, donde se encontró inclusive transgenes en seres humanos. Otro de los problemas de los cultivos BT es el desarrollo de superplagas. Es decir, el uso continuo de una misma toxina, generalmente el uso continuo de un mismo agente estresante hace que la planta, el insecto, las bacterias que queramos controlar desarrollen mecanismos de defensa. Es parte de la evolución, digamos. Entonces, los insectos que están siendo controlados con BT han desarrollado también ya mecanismos de defensa contra las toxinas BT y eso se ha convertido en un problema. Por ejemplo, está documentado en la India, en la China y en Estados Unidos. También está documentado en Brasil, me parece que tengo aquí, no tengo aquí. También está documentado en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se desarrolla estas superplagas, se tiene que, además de continuar con el cultivo BT, que ya de por sí es la presencia de una toxina en el ambiente, se tiene que usar más insecticidas. Entonces, muchas veces se dice que los cultivos transgénicos disminuyen el uso de plaguicidas, pero vemos que cuando se desarrollan las superplagas, hay que usar más insecticidas. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que en cualquier monocultivo, tarde o temprano van a surgir plagas y enfermedades. Eso es como una cuestión hasta de sentido común, porque las plagas y enfermedades van a encontrar la mesa servida de millones de hectáreas, miles de hectáreas con un mismo cultivo. Entonces, lo que ha pasado es que el nicho ecológico que es abandonado por las plagas que son controladas por las toxinas BT son ocupadas por otros insectos que no son controlados por las toxinas BT, como por ejemplo los áfidos, que antes no eran un problema y ahora se han convertido en un problema, por lo que los agricultores tienen que usar también insecticidas adicionales. Ahora, la toxina BT, que es producida por el maíz o por el algodón BT, por ejemplo, puede acumularse en el suelo y tener efectos negativos sobre los organismos del suelo por mucho tiempo. Sobre todo van a permanecer más tiempo en lugares de clima frío porque la descomposición en lugares de clima frío es más lento, ¿no? Entonces, eso es otro de los problemas que se ha encontrado con los cultivos BT que afectan a los microorganismos del suelo y también por ejemplo, a los macroinvertebrados o microinvertebrados del suelo. Otro efecto que fue uno de los primeros que se reportó, pero que ahora existe una gran cantidad de estudios y está muy bien documentado, son los impactos sobre las mariposas monarca. Las mariposas monarcas son un tipo de mariposas que son tienen un valor muy simbólico en algunas partes de América del Norte. Y entonces se han hecho estudios y vemos aquí en este cuadro cómo van decayendo las poblaciones de mariposas monarca, empezando por el año 1994. En este año todavía no se introducían los transgénicos. En el 97 se inician y vamos viendo cómo van declinando las poblaciones, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Hay una gran cantidad sobre impactos de la salud de los cultivos BT. Están aquí las referencias. Si quieren, si tienen más interés, podemos compartir cómo pueden tener acceso a las referencias. Y ahora quiero hablarles un poco sobre los cultivos con resistencia al glifosato, que como les decía, son la mayoría de cultivos en el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el glifosato? El glifosato inhibe una enzima que actúa en el inicio de una ruta metabólica que es súper importante, es la ruta metabólica del ácido shiquímico.
esta ruta está presente solamente en plantas y en microorganismos y en bacterias. Y es por eso que se había dicho que no tiene efectos en animales, incluidos los seres humanos, aunque ya se ha comprobado que produce el linfoma Hodgkins y posiblemente otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cultivos BT? Los cultivos RR, que se llaman Roundup Ready. Roundup es el nombre que utiliza la Monsanto para su glifosato y Roundup Ready significa listo para ser usado con glifosato. Y por eso se llaman cultivos RR. Entonces, los cultivos RR sobreexpresan una versión modificada de esta enzima. Por lo tanto, los cultivos RR y el glifosato actúan en la misma ruta. ¿Qué significa eso? Que si el glifosato va a producir algunos tipos de cánceres, lupus, va a afectar a la tiroides. También se ha visto que produce malformaciones genéticas, tanto en humanos como en animales. Produce abortos no deseados, tanto en animales como en humanos. Significa que los cultivos RR van a actuar de igual manera, ¿no? Eso es muy importante porque en los debates sobre los transgénicos se dice, bueno, los cultivos transgénicos son malos porque se utilizan con glifosato. Bueno, eso es suficientemente malo, ¿no? Pero en el caso específico de los cultivos RR, van a actuar más o menos de la misma manera que el herbicida. Y hay dos estudios muy significativos. El uno fue muy cuestionado del doctor Seralini, que hizo una gran cantidad de estudios con ratas, con un tipo de ratas que desarrollan fácilmente tumores. Generalmente se utiliza este tipo de ratas para hacer estos estudios de alimentación porque de esa manera se facilita el desarrollo de tumores y se puede identificar. Ahora, ¿qué es lo que vio Seralini? Que generalmente las ratas, si uno le deja a estas ratas que desarrollan fácilmente tumores, con una dieta normal, los tumores comienzan a aparecer, digamos, a los 10 meses. Y son un signo de envejecimiento de las ratas. Pero estas ratas comenzaron a desarrollar tumores, tanto cuando estaban alimentados solamente con soya RR, como cuando estaban alimentados con soya RR más glifosato o con soya convencional más glifosato, comenzaban a desarrollar a los 3 meses. Eso significa que tanto los cultivos como el herbicida actúan de una forma muy parecida, pero además que los estudios de alimentación casi todos estaban errados porque los estudios de alimentación paraban a los 2 meses y no le daban el suficiente tiempo para que, por ejemplo, en este caso, la enfermedad se desarrolle. Hay otros estudios hechos en Estados Unidos que muestran que para mostrar la relación entre los cultivos y el glifosato que actúan de igual manera con microorganismos del suelo. Y se encontró con un ensayo más o menos parecido que tanto los cultivos de RR como el glifosato con diferentes modelos afectaban a las bacterias y hongos benéficos, como por ejemplo hongos micorrizas o bacterias fijadoras de nitrógeno, y favorecían a microorganismos perjudiciales, como por ejemplo Fusarium, que es un hongo patógeno. Bueno, entonces vemos que los cultivos tolerantes a herbicidas promueven un modelo que se basa en, bueno, semillas de RR, fumigaciones aéreas con herbicidas más siembra directa. ¿Qué es lo que promueven? Acaparamiento de tierras, socavan la soberanía alimentaria y la salud local, la salud obviamente por los factores que hemos dicho, y la soberanía alimentaria porque al expandirse las zonas con este tipo de cultivos, obviamente lo hacen sobre zonas donde antes se producían otras cosas y muchas de esas cosas estaban destinadas a la alimentación de la población. Y por supuesto también destruyen la naturaleza porque también se asientan sobre ecosistemas naturales. ¿Quién se beneficia de este modelo? Bueno, ya hemos dicho un poco. Tenemos que en el caso de las semillas está Bayer Monsanto, Coterva, BASF y Syngenta, que es Chen Chemical, ¿no? En el caso de la producción,
Generalmente son élites locales, pools de siembra, empresas proveedoras de servicios, por ejemplo, los que se encargan de la fumigación o de las maquinarias de siembra directa. Los pools de siembras es un modelo muy común en el Cono Sur y que son inversionistas de riesgo que van a invertir en estas zonas y arriendan la tierra a propietarios de grandes y medianas propiedades. Entonces, quien produce la soya, ese es un modelo sobre todo para la soya, no son dueños de la tierra y por lo tanto no tienen un apego a la tierra y no les importa realmente si la tierra se les va a dañar, ¿no? Mientras que el dueño de la tierra está viviendo de las rentas. Es un sistema bastante perverso. Ahora, en el sistema de transformación y transporte actúan las mismas empresas, que son 4 empresas: Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus, son la mayoría de ellas. Las 3 primeras son de Estados Unidos, Louis Dreyfus es francesa. Y, por ejemplo, en Rosario, les decía que ahí está un puerto gigantesco, desde donde se exporta la soya. Vemos que hay grandes silos gigantescos de estas empresas. A lo largo del río Paraná, que es el río que estaría bañando las zonas sembradas de soya en el Cono Sur, también hay puertos y lugares de transformación, es decir, por ejemplo, en Argentina, la Argentina no vende la soya como poroto, sino como aceite o como balanceado. Entonces, la transformación se la hace en las plantas a lo largo del río Paraná y ya sale al océano transformada. Y estas mismas empresas tienen sus puertos en Bilbao, en Amberes, en la China, los lugares de exportación. Ahora, ¿quién consume esta soya? Los grandes consumidores, el principal consumidor de la soya es la industria avícola y porcícola, pero sobre todo la avícola. Más o menos la industria avícola consume el 50% de la soya, del maíz, inclusive de los desechos del algodón y de los desechos de la canola, porque todas estas son también oleaginosas. La industria alimenticia, todos los alimentos hiperprocesados contienen un porcentaje de lecitina de soya, fécula de maíz. Las grandes cadenas de supermercados son las que compran, por supuesto, los pollos, los alimentos hiperprocesados, entonces también se benefician de este modelo. Y en los últimos 10 años, la industria de agrocombustibles, porque se puede hacer, por ejemplo, etanol de maíz, agrodiesel o biodiesel de soya y también de canola. Pero ¿quién se perjudica? Tenemos que todas estas diferentes actividades van a producir grandes cantidades de desechos, es decir, de contaminantes de diferente tipo, y quien se perjudica es la sociedad y la naturaleza. Tenemos aquí un cuadro un poquito más detallado de quiénes son los que consumen la soya, ¿no? Y el maíz. Entonces tenemos primero la industria avícola, la industria porcícola, la industria de carne, la industria de la leche. También están las mascotas que nos tienen en este cuadro, los combustibles y otros que son los alimentos hiperprocesados. Hablando un poco más sobre el consumo, vamos a ver quiénes son los grandes consumidores de transgénicos en el mundo. En primer lugar, el gran consumidor, si pensamos en soya, es la China, pero con muchísima diferencia de la Unión Europea. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí como importadora la Argentina, porque decíamos que importa de Bolivia y de Paraguay. También México, México, Tailandia, son casos muy interesantes, porque vemos que el consumo de pollo del mundo, el primer consumidor es de Estados Unidos. ¿Por qué no está entre los primeros importadores? Porque Estados Unidos produce su propia soya y su propio maíz, ¿no? Y luego, y también gran parte de lo que dice consumo de pollo no es realmente que se consume en el país, sino que se exporta. Entonces, por ejemplo, México y Tailandia son lugares donde hay empresas gigantescas donde se han instalado
para la producción de pollos. Y no necesariamente significa que estos países consumen pollo. Brasil también es un gran, creo que es el tercer exportador de pollo a nivel mundial, ¿no? Y la China es un gran consumidor de pollo, pero también exporta. Ahora que estamos en época de pandemia, es muy importante señalar que este modelo de producción de pollos es causante de pandemias. Por ejemplo, recordemos de la gripe porcícola o H1N1, que todavía sigue entre nosotros. Surgió en México en unas granjas que se llamaban Granjas Carroll, que pertenecen a la más grande productora de chanchos del mundo, que es Smithfields, que era una empresa de Estados Unidos, pero que fue comprada por la China. En Tailandia, hace unos 15 años, surge en Tailandia, ¿sí? Que ya vaya acabando, ya acabo con esa explicación chiquita. Surge en Tailandia la gripe aviar, que también fue en esas granjas. Bueno, justo ve, acabé. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora, ¿cómo stop? ¿Cómo paro? Sí, me escuchan ya. todos. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que el programa sabía que a qué hora ibas a terminar, porque de mí se me congeló cuando estabas ya terminando. Ah, no eras tú la que me dijiste. Bueno, pero justo súper terminé. Interesante. No, era... Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy interesante tu conferencia. Entonces, básicamente habíamos el modelo es que tenemos tu conferencia y ahora unos 15 minutos de conversatorio, 20, media hora. Entonces, conversatorio, preguntas y todo. Entonces, acá voy a leer algunas preguntas. Hugo Romero pregunta, ¿qué universidades en el Ecuador tienen programas de investigación activos en la temática de transgénicos? Ya. De lo que yo sé, tiene la SPOCH. Como les decía, están estudiando el banano transgénico para desarrollar banano con resistencia a la enfermedad de la cigatoca negra. Este banano también se está trabajando en Uganda, me parece, y no ha resultado, porque hace transgénicos, realmente lo único que ha resultado son los dos modelos de los que les hablé, ¿no? Pero básicamente me parece que es la SPOCH la que está estudiando. Me parece que en la UTE están trabajando, pero más con temas de genética humana, pero no con transgénicos. Yo creo que transgénicos solamente, de lo que yo sé, solamente el SPOCH. Y claro, también en el monitoreo de transgénicos lo hicimos en la Universidad Salesiana cuando yo estaba ahí, con Acción Ecológica. Ya, perfecto. Yomira Tapuy pregunta, ¿cómo el polen transgénico de maíz perjudica los cultivos convencionales o nativos? Ya. Bueno, hay varios tipos de perjuicios. El primero es el económico, porque hay países que no aceptan transgénicos. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Noruega o Austria y otros países que no aceptarían maíz que sea transgénico. Entonces, en el caso de convencional, ¿no? Entonces, por ejemplo, un país que produce maíz que tiene certificado de que no es transgénico puede tener prejuicios si es que se les encuentra contaminación transgénica. Y también en el caso de los nativos y de los convencionales, pero sobre todo de los nativos o criollos, vamos a tener el problema de que vamos a tener unas toxinas expresándose en estos maíces, la gente que lo va a consumir, porque lo que he demostrado yo es que el maíz, los transgénicos no se consumen directamente. Siempre pasan por una fase de transformación. Entonces el maíz se consume vía pollos, ¿no es cierto? El maíz nativo lo consumimos del choclo, ¿no? Nos comemos el mote. Entonces va a ser un mote que va a tener toxinas.
Además, en Uy, México una colega que ha hecho estudios muy interesantes de ciertas monstruosidades que están saliendo en maíces que tienen más de un evento transgénico de contaminación. Entonces sí hay varios prejuicios. ujú. Muy bien. Aquí tenemos Danning Montaño, quien pregunta, ¿otros insectos pueden llegar a afectar a los transgénicos al existir un nicho disponible que deja la plaga erradicada por el maíz BT? Sí. Otros insectos pueden atacar a los maíces transgénicos, como les decía, por ejemplo, los áfidos pueden atacar a los maíces transgénicos, y por lo cual se necesita usar más otros tipos de herbicidas. Pero además, eh, este maíz transgénico también puede perjudicar a otros insectos benéficos, y eso es otro de los problemas de los transgénicos, ¿no? Por ejemplo, abejas, ahorita hablábamos hace algún tiempo con Galina sobre el tema de los polinizadores, que están desapareciendo en todo el mundo, y uno de las causas es la presencia de los cultivos BT, porque los cultivos BT no discriminan en contra de los polinizadores, de muchos de los polinizadores, y están desapareciendo. Entonces son las dos vías. Mm. Ay, ay, ay. Flor GF pregunta, ¿cómo influye la siembra de transgénicos para las aves? También influye, también afectan a las aves, que estamos hablando de toxinas, ¿no? Ya. Las aves, por ejemplo, pueden alimentarse sea de granos, sea, por ejemplo, de los gusanitos que están en el suelo, que pueden llegar a tener contacto con estas toxinas que se quedan en el suelo, como les decía. Y así como están desapareciendo los insectos, también están desapareciendo las aves en el mundo. Y he hablado bastante de los BT, pero también en el caso de los cultivos RR, esos perjudican mucho más a las aves porque es por el modelo de fumigaciones que tienen, ¿no? Imagínense campos gigantescos fumigados con herbicidas, y en el mismo paquete de fumigación se ponen los insecticidas, si es que hay insectos, se ponen otras cosas, entonces eso perjudica a las aves. Había una persona que me decía, hay un libro muy lindo que ustedes pueden leerlo, les recomendaría, que se llama La Primavera Silenciosa. Fue el primer libro que se escribió sobre temas ambientales en los años 60, 1960 creo, por Raquel Carson. Entonces ella decía que los plaguicidas producían una primavera silenciosa porque las aves dejaban de cantar. Pero realmente me decía alguien que vivía en las zonas de producción de transgénicos en Brasil, que la verdadera primavera silenciosa se produce en esos campos gigantescos de transgénicos. Ahí no cantan las aves. Y las aves, por ejemplo, se dice que una tercera parte de las aves de Estados Unidos han desaparecido por este modelo de producción. Entonces es muy grave. Qué terrible, qué terrible. ¿Desde cuándo es que se aprobaron las leyes para que no tengamos transgénicos aquí en el En el Ecuador? Ecuador, ¿Quién hizo eso? a ver, en la Constitución del 2008 Ya. hay tres artículos muy importantes. El artículo 15, cuando habla de los derechos ambientales, dice que se prohíben los transgénicos que son perjudiciales para la salud, para el ambiente y los ecosistemas. En el artículo 73, en los derechos de la naturaleza, que son diferentes que los derechos ambientales, porque el derecho ambiental es el derecho que tenemos nosotros a un medio ambiente sano. El derecho de la naturaleza es el derecho de la naturaleza de vivir y de existir, ¿no? Entonces ahí también se prohíbe cualquier compuesto orgánico o inorgánico que pueda perjudicar de manera, creo que dice irreversible, al patrimonio natural, entre los que se podría incluir los transgénicos. Y en el artículo 401 dice, se declara al Ecuador libre de semillas y cultivos transgénicos. ¿Cuál es el problema de ese artículo? Que dice después, sin embargo, por motivos de interés nacional, el presidente de la República puede permitir el ingreso de transgénicos. Ay. Entonces, lo que yo les decía es que en la ley de semillas, que fue aprobada en el año 2017, eh, hubo un veto presidencial que fue 2 días antes de que el presidente entregue su poder.
en el que permitía el ingreso de semillas para investigación. Entonces, varias organizaciones pusimos demandas de inconstitucionalidad que todavía esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero la Corte tiene tantos casos represados que no se ha dado tratamiento a estas demandas, ¿no? ¿Y Sin hasta embargo, eso pueden seguir trayendo? no, verás, solamente para fines de investigación se podría hacer, ¿no? Nosotros cuando encontramos el maíz transgénico pusimos la demanda en la Corte de Quevedo, ganamos esa demanda y con una sentencia hermosa. Entonces el Ministerio de Agricultura en contra del Ministerio de Agricultura apeló y fue a la Corte de los Ríos y la Corte de los Ríos ratificó la sentencia y la amplió un poquito. Y en mayo reciente la Corte Constitucional seleccionó este caso para generar jurisprudencia, que yo no sabía que Ay, qué existía eso, pero lindo. ha existido. Sí, Entonces legalmente estamos muy bien, los sí. que somos antitransgénicos. Aquí hay otra pregunta que dice, investigaciones anteriores no podrían demostrar daños perjudiciales en el ser humano. ¿Cuál es la razón principal por la que ahora los transgénicos son perjudiciales? Verán, esa pregunta es muy interesante porque investigaciones sobre daños a los transgénicos han existido desde el año 2000 casi, ¿no? Los transgénicos comenzaron como les dije, en 1996, 97 empezaron a expandirse los transgénicos, ¿no? Y ya comenzaron a haber estudios desde el año 2000 por ahí. Eh, Hay montones de estudios que muestran que no hay daños a la salud. Y cuando hubo este juicio que les dije de Johnson, del jardinero, en Estados Unidos se permite que cuando alguien le pone un juicio a una empresa, se abren los archivos de la empresa. Entonces se creó lo que se llaman los Monsanto Papers, así como hay los Panama Papers y eso. Perdón. Hay los Monsanto Papers. Lo que se encontró es que Monsanto pagaba a lo que se llaman científicos fantasmas, que daban su nombre y que los artículos eran escritos por científicos de Monsanto para crear evidencias que no existían. Y estudios de Monsanto, por ejemplo, mostraban que los transgénicos sí perjudicaban a la salud y nunca los daban a conocer. Y se conocieron cuando se abrieron los archivos de los Monsanto Papers. Entonces, estudios de que no dañan al ser humano han existido siempre. Hay otros estudios que muestran que no hacen daño ni a los insectos ni a nada. Y ustedes que están estudiando para investigadores, no sé qué están estudiando. ¿Qué carrera están En estudiando? ecosistemas. Ya, Sí, pero en INTIAM es para investigadores. ya. Ustedes que van a ser Así. investigadores, es muy importante que sepan que en investigación todo depende del diseño experimental. Entonces, si ustedes diseñan, por ejemplo, en el caso del maíz, que fue el primer caso que fue del año 2000 o 2001, me parece, que se encontró contaminación en Estados Unidos. Una persona que era muy cercana a Monsanto, una investigadora mexicana, volvió a hacer el experimento que hizo Chapela y Quist, la primera evidencia de contaminación transgénica. Entonces, su muestra era mucho más grande y encontró que no había contaminación. ¿Por qué? Porque ella escogió un lugar súper chiquito de México, súper limitado, y aunque la muestra fue más grande, geográficamente era más pequeño. Entonces, el diseño experimental le permitió comprobar que no había contaminación transgénica. Entonces, todo depende del diseño experimental. Pero existen, y yo puedo compartir, por eso les digo, si ustedes desean, yo puedo compartir con ustedes la gran cantidad de evidencias que hay sobre daños a la salud. Yo participé recién en el lanzamiento de un libro que se hizo en Chile, justamente por esto que están queriendo cambiar la investigación, que se llama Transgénicos, mitos y verdades, donde se presentan varios de los mitos que, por ejemplo, que no causa daño a la salud, donde los autores y una autora muestran toda la cantidad de evidencias científicas. Yo mismo escribí un libro que se llama 365 razones para un Ecuador libre de transgénicos, donde ponemos también evidencias científicas de estudios que muestran los daños a la salud, a los ecosistemas, a los sistemas productivos, etcétera.
A ver, aquí hay otra pregunta. Tiene que ver con avances, no entiendo la pregunta, tiene que ver con avances de la ingeniería genética. Ah, es una continuación de la anterior. Bueno, yo creo que ya está contestada, ¿no? Wow. Este, es impresionante. Que es, como tú dices, es perverso, de lo que entiendo. O sea, una empresa te hace errores y la otra se aprovecha de esos y después ambos se Ambos se benefician benefician, exactamente. De hecho, y ahí verás, de hecho, cuando sacó esa propaganda que se llamaba la República Unida de la Soya, estaba haciendo propaganda a un programa que se llama Centinela. Entonces yo entré a investigar el programa Centinela y era un programa que tenía Singenta tele, donde estaban georreferenciadas las haciendas. Eso funciona solamente en haciendas de más de 2.000 hectáreas, de 3.000 hectáreas, de así, ¿no? De 100.000 hectáreas inclusive. Entonces, el satélite detectaba el surgimiento de supermalezas. Entonces, apenas se detectaba la supermaleza, venía Syngenta y usaba sus otros herbicidas, que están patentados todos, por ejemplo, el 2,4-D, el dicamba, para controlar las supermalezas que surgían en esos lugares. Entonces, lo que decía es, la soya no tiene fronteras. Esa soya era en ese tiempo solamente de Monsanto, porque estaba patentado, ¿no? Entonces decía, las malezas tampoco. Entonces nosotros le ofrecemos protección contra las malezas. Entonces, solamente esa propaganda nos muestra cómo una empresa se beneficia de los fracasos de la otra empresa. claro, y así. Ay, bueno, muy interesante, Elizabeth. No sé si es que alguien tiene preguntas, comentarios, por favor, hágalo ahora. Tal vez María Lorena va a hacer alguna pregunta. ¿Sí? Aquí, Hugo Romero ha hecho una pregunta. ¿Cómo van las cosas? Parece que así como el microplástico, será difícil librarnos del efecto indirecto de los transgénicos. ¿Qué podemos hacer en la vida diaria para evitar el potencial daño? Es una pregunta interesante. Si el problema del microplástico es terrible, ¿no? Yo creo que es más fácil librarse de los transgénicos que de los microplásticos. La forma más fácil, porque afortunadamente hasta ahora son todos cultivos de ciclo corto, maíz, soya. Nosotros tenemos que seguir defendiendo que el Ecuador sea libre de transgénicos, tenemos que seguir defendiendo nuestros modelos productivos y, bueno, y mejorarlos, indudablemente, ¿no? Pero ese mejoramiento no tiene que ser con transgénicos. Y sobre todo para nosotros como consumidores, yo vivo en Quito, sé que Lina vive en La Tacunga, no sé dónde vivan ustedes, pero somos gente de ciudad y como consumidores lo que tenemos que hacer es no consumir alimentos hiperprocesados, porque todos los alimentos hiperprocesados tienen transgénicos. Si ustedes miran los componentes, dicen fécula de maíz, lecitina de soya, aceite de algodón, aceite de canola, aceite de colza. Aunque la colza vimos que había un alto porcentaje que no es transgénico, pero no es la que nosotros nos venden aquí. Y sobre todo tratar de consumir productos agroecológicos, producción campesina. Si nosotros compramos agroecológico campesino, vamos a tener la seguridad de que estamos comiendo sano, seguro y soberano, como dice el eslogan de un grupo de producción agroecológica. Y vamos a apoyar la producción campesina. Y vamos a proteger los ecosistemas y vamos a proteger nuestra salud. Y vamos a comer rico. Así es. María Lorena iba a hacer una pregunta. Muy buenas tardes. Disculpen que me inserto en este grupo de trabajo porque la verdad que no había leído los mensajes y de casualidad reviso después de mis clases y me interesó el tema y agradezco la invitación de mi amiga Marcela que me ha invitado a participar con ustedes en esta reunión.
Pues yo soy tengo mis clases o mis maestrías en agroecología, trabajo en esta temática y con mis estudiantes en la Universidad de Quevedo. Y sí, una de las problemáticas que muchos hemos analizado en clase es la presencia de transgénicos en todas las áreas de supermercados, los comerciales, que mantienen etiquetas que no son muy claras en el momento de precisar su contenido y aquellas que son claras no son visualizadas por quienes lo consumimos, porque a veces vemos el producto, vemos el precio y no vemos en realidad el contenido que tiene cada producto. Y me parece un tema interesante. Entonces yo voy a seguir escuchando las participaciones de ustedes y de pronto me va a generar alguna inquietud adicional y se las voy a comentar. Muy buenas tardes con todas. Buenas tardes. María Lorena. ¿Alguien más que desee comentar, hacer preguntas, observaciones? Elizabeth. Bien. Quiere decir, de lo que te entendí, aunque en Ecuador se prohíbe el cultivo de transgénicos, no está prohibida la utilización de los productos transformados provenientes de transgénicos. Sí, lamentablemente es así. En la Ley de Soberanía Alimentaria dice que se prohíben los transgénicos perjudiciales a la salud, pero tú sabes que no se cumple. Lo que se consiguió después es, como decía María Lorena, el sistema de etiquetado. Debo decirte, María Lorena, que el sistema de etiquetado del Ecuador es el mejor del mundo de transgénicos, porque dice de manera clara contiene transgénicos. Por ejemplo, en Brasil tienen una T triangular, no sé si... ¿Cómo sabes? Y bueno, la gente que va a saber lo que es una T triangular, ¿no? Sin embargo, el problema es que, aunque diga contiene transgénicos, la gente no sabe lo que son transgénicos. Entonces, igual va a cumplir. Entonces, ahí hay un papel de educación importante que hay que hacer, ¿no? Que tienen que hacer las organizaciones de consumidores. Lamentablemente es así, no está prohibida la importación, por ejemplo, de alimentos que tienen transgénicos, de insumos transgénicos. Sin embargo, un grupo de colegas de Argentina, Uruguay y México se embarcaron en un proyecto latinoamericano para ver el contenido de transgénicos en productos derivados del maíz, como cachitos, harina de maíz. Bueno, la cantidad de cosas que hay de maíz es impresionante. De 30 productos. Entonces yo mandé mis 30 productos y lo que me dijo el compañero de Uruguay, que es el único que tiene resultados, es que el país que tenía menos transgénicos era el Ecuador, en los hiperprocesados, y que cuando tenía transgénicos estaba etiquetado. Entonces, realmente no estamos tan mal, en ese tema no estamos tan mal. Y bueno, ustedes que ya son gente universitaria, sí tienen que aprender a leer etiquetas y no comprar algo que diga transgénicos. Ahora, lo que yo creo es que, como bien decías, la gente compra lo que es más barato, ¿no? Y yo creo que nadie debería estar sujeto a consumir cosas que son malas para la salud porque sean más baratas. Y yo sí creo que deberían prohibirse cualquier cosa que tenga transgénicos y que tenga otras cosas. Hay montones de cosas en la alimentación que son perjudiciales, ¿no? Y muchas veces una funda de papas fritas es más barata que otros alimentos que son sanos. O una botella de Coca-Cola mucho más barata que, no sé, ¿qué es eso? Que hacer un jugo de naranja, no sé. Es más barato, más fácil, más rápido. Pero la gente no debería estar en ese dilema y nosotros todos deberíamos comer sano. Aquí Mira dice, ¿cómo se hacen las investigaciones de transgénicos en el Ecuador? Bueno, en el caso del banano, yo creo que las investigaciones de banano empezaron a hacerse antes de que salga la Constitución. Pero lo que yo sé es que Alexis Mera, que era el abogado de la presidencia, envió una carta a la SPOL permitiendo la investigación con banano transgénico. La verdad es que yo no sé qué pasó con esa investigación. No sé si han conseguido algo, si se mantiene.
porque también tienen que tomar en cuenta que ha disminuido bastante el presupuesto para investigación en las universidades, ¿no? Aunque yo creo que esa investigación se Bastante. hacía también con dineros de Bélgica, con la Católica de Ah, Bélgica, y que también financiaba el proyecto que les decía en Uganda. Pero no sé qué ha pasado. mm, Si me permiten ahí hacer una acotación ahí, es que el problema de las semillas transgénicas para generar este tipo de cultivos es bastante mantenido un poco como en secreto, ¿no? Los Ujú. agricultores no refieren que están utilizando este tipo de semillas. Entonces es muy difícil identificar los cultivos en los cuales se están utilizando estas variedades o este tipo de semillas transgénicas para la producción. Entonces, cuando se trata de hacer investigaciones, es muy difícil acceder a esas áreas cultivadas. Entonces, aparte de como usted lo dice, también hay muy poco financiamiento para ejecutar proyectos en estas áreas. Ujú. Como es un tema controversial, que afecta a muchos sectores productivos y el sector comercial, entonces los procesos investigativos han sido muy limitados. Ujú. Hay interés de muchos investigadores, pero se encuentran con muchas limitaciones para su ejecución. Ujú. Bueno, como tú llegaste tarde, tal vez no escuchaste que como acción ecológica, y, o sea, yo soy de acción ecológica, ¿no? Y lo hicimos también con la Universidad Salesiana. eh, hemos hecho monitoreos de transgénicos. La metodología es muy fácil, ahora se ha puesto de moda todo esto del PCR y de las pruebas de ELISA. mm. Nosotros hemos hecho con pruebas ELISA. Es un método más o menos relativamente barato. eh, Hicimos monitoreo en los ríos justamente, y justamente en Quevedo. Encontramos soya transgénica y lo hicimos con la Defensoría del Pueblo. Y eso nos permitió poner una demanda de inconstitucionalidad en la Corte de Quevedo que la ganamos. Y luego pasó a una instancia superior que fue la Corte de los Ríos y volvimos a ganar. Y Elizabeth, ¿cómo, o sea, ustedes fueron a esa región por qué razón en particular? Porque en esa región se siembra soya. Soya. Porque hicimos Ya, primero, también hicimos en los ríos, perdón, en Guayas. Pero en ya. Guayas no encontramos transgénicos. Ajá. Es que el corazón del agronegocio del Ecuador es la provincia de Los Ríos. Ah, Sí, y en ese sentido también el Cantón Ventana tiene también mucha presencia de transgénicos en maíz. Ahí yo tengo algunas referencias de que han reportado de que en Ventana hay mucha presencia de cultivos Pero transgénicos. nosotros hicimos justo el día antes de que entremos a cuarentena, hicimos ¿Ya? un monitoreo justo en Cantón Ventanas, Mocache, me parece que Santa Lucía, me parece también, en varios Ya. cantones maiceros de Los Ríos, y no encontramos transgénicos con la prueba PCR. En Ventanas no encontraron. No, no encontramos. Ahora, es posible que haya. Nuestro tamaño de muestra no es tan grande porque nosotros tenemos, como ONG, tenemos recursos limitados. Tal vez podríamos conversar para ver si hacemos algo conjunto ya más sistemáticamente, Ok. pero hasta ahora no. Bueno, yo estoy a las órdenes para poder apoyarlas en cualquier actividad que ustedes quieran hacer en mi provincia, especialmente en Quevedo. Y no sé si usted conoce al señor o ha escuchado del señor, el ingeniero Germán Jacome. Claro, sí, sí. Germán es uno de los principales activadores de procesos agroecológicos en nuestro cantón y en la provincia y ha manejado ciertos procesos investigativos e incluso algunos procesos legales en defensoría de los recursos naturales de nuestra provincia. Y creo que podríamos de pronto trabajar en algo conjunto. Aunque yo estoy un poco dedicada, es más por ejemplo, mis áreas de investigación ahorita son lo que es agua, en lo que es de la contaminación del agua, contaminación del aire, que influye un poco también las actividades que se realizan en el suelo. Y estoy trabajando con optimización de desechos de cultivos agrícolas. Por ejemplo, tenemos trabajo en cacao, en banano, con raquis de banano y con cáscara de arroz, y estamos avanzando con un pequeño trabajo con cáscara de cacao.
Entonces, para optimizar estos residuos de cosecha en procesamientos de carbón activado para purificar aguas. Entonces, de pronto en las áreas en las que yo me estoy desenvolviendo, lo que es aire, lo que es, ahorita estamos trabajando también en un proyecto de establecer una red de monitoreo de calidad del aire, del cual yo soy directora. Y vamos a llegar hasta un punto de establecer la red y también lo que es la fitorremediación, ¿no? Entonces, estamos orientando en esas cosas. Y lo del asunto de lo que es transgénico, yo lo manejo con mucho análisis con mis estudiantes porque yo doy agroecología y tengo contacto con algunos sectores relacionados. Entonces, si de pronto en algún momento necesitan de mi ayuda teórica o de contactos en mi cantón, pueden contar conmigo en algún tema que les interese. Muchas gracias. Si de pronto sería tan amable de colocar su correo electrónico. Sí, yo le comunico en este momento en el chat, se lo incluyo. Sí, por favor. Elizabeth, una pregunta. Muchos, tal vez algunos participantes del grupo son estudiantes que tal vez ya están en época de hacer sus proyectos de titulación o para graduarse. Y en esto estamos hablando un periodo de, no sé, de unos 4 a 6 meses de investigación. ¿Podrían, por ejemplo, alguien, uno o dos estudiantes hacer estas pruebas de a ver si es que hay transgénicos en cultivos de algodón o en otras regiones del país? No sé qué tan factible es eso, financieramente también, y de tiempo. Podríamos pensar, nosotros pensábamos hacer un monitoreo de soya, pero nos cogió la pandemia y ya no pudimos, ¿no? Claro. Necesitaríamos un poquito de recursos. Necesitaríamos un poco de recursos, ese es el problema. Porque también se han comenzado a sembrar algodón. En el Ecuador se dejó de sembrar algodón, pero se ha vuelto a sembrar algodón en Manabí. Y eso me tiene a mí un poco preocupada. No sería mala idea hacerlo. Pero, o sea, pero unos 6 meses se puede obtener algunos resultados. Sí, se puede. Es que son pruebas, son como ¿cómo es las pruebas de embarazo? Ya. Las pruebas de embarazo son pruebas ELISA, básicamente. Ajá. Entonces tú pones la tirita en un machucado de la hoja y te sale ese rato. Es rapidito. Y así se puede hacer con varias muestras locales, etcétera, Claro, etcétera. hay que hacer un tamaño de la muestra, ver el lugar. En el caso del algodón yo sé que se está sembrando en Manabí. En el caso del maíz y de la soya es más complicado porque el maíz se siembra en todo el Ecuador. Soya básicamente es los ríos y Guayas. Bueno, yo creo que estamos ya con... Muchísimas gracias por todo, Elizabeth, por haber compartido tus años de investigación con el Grupo de Acción Ecológica. Y gracias por tu amistad también. Gracias a todos los participantes. Sí, Elizabeth, por favor, podrías incluir tu correo electrónico en el chat, por si hay algunos de ustedes que desearían, si sería posible, Elizabeth, que si quieren contactarse contigo para continuar investigaciones Ahí está mal, perdón. A ver, vamos a poner el correo electrónico correcto. Ya, ahí está bien. A ver. Ya. Está bien y el otro está mal. ¿Se puede borrar el...? A ver, el correcto es... Bravo. Bravo, arroba... Está bravo con B pequeña. Sí. Es más. Ya, sí, de Elizabeth Bravo, sí. Ya. Ajá. Perfecto. Entonces, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias a todos por haber participado de este interesante conferencia conservatorio. Y nos vemos
otro momento, yo soy profesora de botánica en la Universidad de Iquiam, y entonces gracias a la generosidad de varios colegas botánicos e investigadores en plantas, tenemos una serie de conferencias. Entonces, comenzamos con Elizabeth sobre transgénicos, y así vamos a tener más conferencias de jardines botánicos. Por cierto, Hugo está acá, uno de los participantes, quien dará la charla, y así de plantas invasoras, etcétera. Si están interesados en conocer el resto de las conferencias, solamente me escriben. Voy a colocar mi correo, alinafreire@iquiam.edu.es. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos, algún momento en el año 2025, creo. Y cuidémonos todos para que la pandemia no nos afecte. No nos afecte. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias, chao. Hasta luego. Un gusto también. Chao. Sí.